Capítulo 4, Reunión en la oscuridad. Anochecía en Konoha. La explosión en la torre del Hokage, ocurrida más temprano ese día, había vuelto a confinar la aldea. La explosión, si bien fue masiva al utilizar un cuerpo humano como conducto, no causó víctimas mortales, sino heridos, muchos de los cuales fueron hospitalizados. No era de extrañar, ya que la metralla de la explosión eran los numerosos huesos del cuerpo humano, y las transformaciones inhumanas de Kabuto, producto de sus experimentos personales, le habían proporcionado una cantidad considerable de huesos adicionales. Pero eso no era importante. En las sombras, en la oscuridad de la noche, dos ninjas llevaban la marca de Uzu y del clan Uzumaki en sus cuerpos. Se movían en silencio y con determinación. Conocían Konoha a la perfección, pues ya habían estado allí antes y sabían cómo entrar en la aldea sin ser detectados. ¿Quiénes eran estos dos shinobi? Se llamaban Namikaze Minato, el antiguo cuarto Hokage, y Uzumaki Kushina. Estos dos infames ninjas se dirigían al hospital. Necesitaban recolectar sangre de su hijo para que pudiera realizar su Edo Tensei modificado, que no sería un cuerpo de marioneta. Con lo que Naruto tenía en mente, su hijo podría regresar a su antiguo cuerpo con el Biju sellado en su interior, ya que ambos estaban unidos a un solo cuerpo, pasara lo que pasara. Tengo muchísimas ganas de que Naruto-kun se recupere por completo, murmuró Kushina tras infiltrarse en el hospital con Minato. Estoy de acuerdo, Kushina-chan. Pensar que esta aldea en la que crecimos lo traicionaría. Pensar que aquellos en quienes confiábamos en Konoha lo traicionarían, comentó Minato antes de entrar en la cámara frigorífica para obtener sangre. Pronto descubrirán que el precio de su traición es muy alto. Pagado con sangre y con la vida de aquellos responsables de todo su dolor, dijo Kushina con frialdad antes de encontrar lo que necesitaba, tomar la bolsa de sangre del estante al final de la unidad y guardarla en un pergamino de almacenamiento. Salieron rápidamente de la habitación, pero se detuvieron al ver a Jiraiya, Tsunade, Kakashi y Ambu, visiblemente maltrechos. Decir que los ninjas de Konoha estaban conmocionados era quedarse corto. Sabían, por Kabuto y la posesión de Naruto a Kabuto, que ambos legendarios shinobi estaban vivos. Sabían que Naruto había hecho algo para rescatarlos del vientre del Shinigami, pero una parte de ellos se resistía a creerlo. ¿Minato? Preguntó Jiraiya mientras Minato fruncía el ceño. Hola, Ero Sennin. No has cambiado mucho. Sigues siendo tan patético como siempre. Casi no puedo creer que haya aprendido algo de ti. Espetó Minato con veneno, mientras Jiraiya se estremecía al verlos. Minato, no digas eso. Te convertiste en Hokage gracias a mi guía. Protestó Jiraiya antes de que Minato desapareciera en un instante frente al Sannin, arrojándolo a él y a Kakashi por la ventana cercana. Minato persiguió a Jiraiya y Kakashi, que habían caído al suelo, antes de que nadie pudiera protestar. En cuanto a Kushina, se plantó frente a Tsunade igual que Minato, pero en lugar de arrojar a Senju por la ventana, la pelirroja Uzumaki la lanzó contra la pared del hospital frente a las ventanas. Los Ambu intentaron luchar contra Kushina, pero las cadenas de chakra que controlaba salieron de su cuerpo y los atravesaron a todos sin piedad. Con un simple movimiento de cada cadena, sus cuerpos se convirtieron en manchas en la pared, el techo y la cubierta a su alrededor. Sin siquiera percatarse de la carnicería que había dejado a su paso, Kushina pasó tranquilamente por el agujero en la pared donde Tsunade se sujetaba las costillas heridas por la explosión en la torre Hokage. Hola vieja bruja. ¿Cuánto tiempo sin verte? Comentó Kushina antes de agarrar a Tsunade por el cuello y empezar a golpear a la Sannin babosa varias veces en las costillas, sabiendo que era ahí donde más le dolía, y aún más con la versión Uzumaki de la técnica de superfuerza de los Sannin. ¿Y sabes lo que dicen? Siempre hay que golpear donde más duele. Kushina. Por favor. Suplicó Tsunade antes de ser arrojada al suelo por Kushina. Detenerse. Mi hijo les pidió que se detuvieran. ¿Cuándo lo golpeaban? ¿Cuándo lo lastimaban? ¿Lloraste por él cuando lo ejecutaron? ¿Cuándo la gente vitoreó después de su muerte? ¿Cuándo quemaron su cuerpo? ¿Cuándo sus cenizas fueron esparcidas al viento? Preguntó Kushina, y cada pregunta iba seguida de un puñetazo en las costillas. Estaba en coma cuando sucedió. No pude ayudarlo. Protestó Tsunade antes de ser arrojada nuevamente con fuerza al suelo. ¿Y qué hay de cuando era pequeño? Confiamos en ti y en Jiraiya para que lo criaran si algo nos sucedía. Para que lo cuidaran. Confiamos en ti, en Jiraiya y en Hiruzen para que se aseguraran de que fuera amado. ¿Y qué hiciste? Te fuiste a jugar, a beber y a desperdiciar tu vida mientras la vida de mi hijo se pudría dentro de los muros de la aldea.
exclamó una furiosa Kusina, cuya pierna derecha se elevó verticalmente antes de descargarla con fuerza sobre el pecho de Tsunade, con tal potencia que la hizo caer varios pisos del hospital. Con su ira momentáneamente calmada, Kusina salió corriendo del hospital por la ventana rota para encontrarse con su esposo. Él estaba de pie junto a los cuerpos maltrechos y destrozados de aquellos en quienes había confiado para criar a su hijo si moría. Y así fue. Fracasaron estrepitosamente por pura estupidez y arrogancia. Su mano derecha estaba manchada de sangre con un kunai clavado, pero en ese momento desconocía a quien había apuñalado Minato. Al principio, Kusina pensó que había matado a uno de ellos, pero cambió de opinión al oír los sollozos de Kakashi y ver a Jiraiya moverse levemente. Por supuesto, Minato había sentido la tentación de matarlos a ambos. Una tentación enorme. Pero Minato sabía que Naruto tenía otros planes para ellos y que la muerte ahora sería un acto de misericordia. Y Naruto no era muy misericordioso cuando se trataba de Konoha. Nos volveremos a encontrar, Jiraiya. Kakashi. Solo que la próxima vez, tú y toda Konoha arderéis por vuestros crímenes contra nuestra familia. Corred la voz. Los días de Konoha están contados, exclamó Minato antes de desaparecer junto a su esposa en un instante. Cuartel general de Akatsuki, días después, así que el perdedor está vivo después de todo. Era de esperarse, comentó Sasuke con el ceño fruncido. Vamos, Sasuke-kun. No hay necesidad de ponerse dramático. Esto es algo bueno. Además, no estarías así si estuvieras en su lugar, volviendo de entre los muertos, dijo Obito, ya que no veía sentido en seguir ocultándose tras la máscara ahora que el antiguo Akatsuki había muerto. Eso es porque soy un Uchiha. Un miembro de la élite. La muerte misma se inclina ante mi grandeza, dijo Sasuke con tono arrogante, pues sabía que su clan descendía del sabio de los 6 caminos. De ahí su creencia de que todas las demás personas y clanes del mundo no eran más que basura destinada a servirle en la medida que él lo considerara oportuno. ¿Olvidaste, Sasuke, que el clan Senju también desciende del sabio de los 6 caminos, y el clan Uzumaki también era su pariente? Es decir, que ellos también descienden de ese gran hombre, desafió Obito, pues sabía lo que Sasuke estaba pensando sobre su linaje. Eran débiles. Se dejaron aniquilar, comentó Sasuke con dureza. Tal vez, pero para lograrlo se necesitó el poder de muchas personas influyentes y muchos años de planificación. Lo nuestro, bueno, no tanto, respondió Obito mientras Sasuke lo miraba fijamente. ¿Estás diciendo que los Uchiha son débiles? ¿Tu propio clan? Desafió Sasuke mientras Obito sonreía con suficiencia. Considerando lo fácil que fue matar a tantos en una sola noche, sí. Creo que sí, dijo Obito, mientras el Uchiha que tenía delante fruncía aún más el ceño, pero no respondió. Arrogante o no, Sasuke sabía que Obito era más fuerte que él. No tenía sentido enfrentarse físicamente a él. Cualquier otro pensamiento quedó interrumpido por la inquietud de Jugo y la mirada de Karin hacia la gigantesca estatua que sostenía a 8 de los 9 Biju. La estatua vibraba ligeramente y se podían ver pequeñas ondas de chakra agitando sus ojos. De hecho, las distintas formas de chakra de los Biju se movían casi como si tuvieran vida, y la estatua misma comenzaba a temblar levemente. Algo anda mal con la estatua, comentó Karin mientras sentía las diferentes emociones que cada Biju emitía en la estatua, y eso la estaba abrumando poco a poco. Yo también lo siento. Algo los está agitando y les da ganas de estallar, añadió Jugo, mientras su propio poder inestable también se agitaba, y no de buena manera. Tonterías. Los Biju no son más que bestias. Bestias sin mente compuestas de chakra. No tienen personalidad ni pensamientos propios, comentó Obito con el ceño fruncido antes de volverse para mirar la estatua con sus ojos Rinnegan y Sharingan. Efectivamente, sus ojos revelaban que los Biju dentro de la estatua gigante se movían en sus formas etéreas de chakra. Se movían casi violentamente, como animales salvajes que intentaban escapar de sus jaulas para ser libres. Pero Obito no lo permitiría. Eran bestias, y las bestias no tenían derecho a protestar contra sus acciones. Formaban parte de un plan mayor, uno que permitiría que Rin siguiera viva y que él pudiera estar con ella para siempre. Aún así, no entendía cómo los Biju podían moverse dentro de la estatua si hasta ese día habían sido tan dóciles. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué los hacía actuar así? ¿Y por qué no podía detenerlos con su Sharingan? Uzu, en este momento, ¿cómo te sientes, hijo? Preguntó Kusina al ver a su único hijo, con el cuerpo restaurado, acercarse al espejo y mirarse a sí mismo.
Aunque en su mayor parte seguía igual, Naruto había envejecido su cuerpo para que coincidiera con lo que habría sido de no ser por la traición de Konoha. Su cabello seguía siendo rubio y puntiagudo, como el de su padre. Pero le había añadido un toque rojizo con su poder para honrar la herencia del clan Uzumaki. Sus ojos eran azules, pero en su interior ardía una llama que revelaba que una parte de él seguía siendo Sauron. Que si te cruzabas en su camino, te enfrentarías a la ira del antiguo Señor Oscuro, quien sometió a la Tierra Media en varias ocasiones. Me siento bien, madre. Me siento completo, en cierto modo. Bueno, físicamente completo, al menos. Solo que no en el plano mental. Todavía no, respondió Naruto con calma antes de bajar la mirada hacia el anillo de poder que ahora sostenía en el dedo anular de su mano derecha. Kurama estaba ahora completo de nuevo, pero permanecía temporalmente encerrado en el anillo de poder hasta que se completara la fusión de las dos mitades del Biju. Incluso ahora, el zorro se recuperaba de la fusión, y su poder fluía a través del anillo, con los mismos símbolos mezclados con texto de su predecesor brillando intensamente. ¿Cuándo buscarás a Hinata y a tu hijo?, preguntó Kushina, mientras la mirada de Naruto se suavizaba. Pronto. Todavía no. Pero muy pronto. Akatsuki debe caer primero, respondió Naruto sabiendo que Akatsuki tenía más margen de maniobra ya que no seguían las reglas de otros países en lo que respecta a entrar o salir de ellos. Konoha tampoco lo hacía la mayor parte del tiempo, pero incluso una aldea shinobi tenía que aparentar que sí, y estaban más sujetos a las reglas. Tiene sentido. ¿Es por eso que enviaste a Minato, a Shirama, Tobirama y Mito a Ame?, preguntó Kushina, mientras Naruto asentía. Sí, susurró Naruto antes de volverse para mirar a su madre. Podría haber ido con ellos. ¿Por qué no me dejaste?, preguntó Kushina con curiosidad. Porque necesito hacerte una pregunta. Una pregunta que solo tú puedes responder, respondió Naruto mientras Kushina fruncía el ceño. ¿Una pregunta? ¿Sobre qué?, preguntó Kushina con curiosidad. He hecho muchas cosas desde mi primera muerte. Cosas horribles. Cosas crueles. Canalicé mi dolor, mi odio, mi propia oscuridad en un arma. Y ahora que he regresado al mundo del que fui expulsado, planeo conquistarlo. Planeo doblegarlo y traer una era de orden nunca vista desde antes de que existieran las 5 aldeas shinobi. Así que la pregunta que te hago, como tu hijo, es esta: ¿crees que lo que he hecho y lo que estoy a punto de hacer es lo correcto? ¿Que debo apoderarme de este mundo por el bien de una paz duradera?, preguntó Naruto mientras Kushina le sonreía. Sí. Creo que deberías. Este mundo en su conjunto ya ha sufrido bastante, Naruto. Ha habido más guerras, batallas, peleas y muertes desde la formación de las 5 aldeas shinobi. Cada país ahora tiene una aldea shinobi o contrata a la más cercana. Todas luchan entre sí por más poder. El Kage y la aldea shinobi pueden responder ante el daimyo del país en el que residen, pero los propios daimyos hacen poco por vigilarlos. Confían en que el Kage de la aldea shinobi en cuestión haga un trabajo competente en lugar de tener una supervisión adecuada. La mayoría de los daimyos, por lo que he visto del mundo, son perezosos y no vigilan las aldeas shinobi. Si lo hicieran para asegurarse de que el Kage designado no arruine su reputación, las cosas podrían ser diferentes, respondió Kushina, mientras Naruto asentía. Los Kage son como niños con juguetes. Niños sin supervisión a quienes sus estúpidos e irresponsables padres, los daimyos, les confían las cosas para que las hagan solos. Mientras tanto, los daimyos esperan que el Kage de la aldea shinobi sea responsable. ¿Y si no? ¿Qué les importa con tal de no verlo? La ignorancia debe ser una bendición para ellos, comentó Naruto con frialdad, mientras Kushina asentía. Hasta que alguien aparezca y les haga abrir los ojos, añadió Kushina mientras Naruto sonreía. Y ese alguien, mi querida madre, seré yo. Cuando Akatsuki ya no exista, tengo una importante misión para ti, y debe realizarse con la máxima discreción, declaró Naruto mientras subía a la cima de la torre Uzu y respiraba el aire fresco de la tierra natal de su madre. Había llegado el momento. Había llegado el momento de convocar a aquellos que serían sus nuevos espectros y le servirían hasta el fin de los tiempos. Lentamente, Naruto alzó su brazo derecho en vertical, lo cerró con fuerza en un puño y comenzó a hablar en la antigua lengua que había aprendido durante su estancia en la Tierra Media. Estaba imponiendo su voluntad, su poder y su fuerza al anillo de poder, que ahora brillaba con una intensidad resplandeciente.
Nubes de tormenta comenzaron a formarse sobre la torre Uzu mientras Naruto recitaba con vehemencia el antiguo idioma de Mordor, ignorando el sonido de los relámpagos que caían del cielo, impactando contra la torre y, a veces, directamente hacia él. Pero no le importaba. ¿Por qué habría de importarle? No le hacía daño. Jamás volvería a ser débil. Jamás permitiría que algo tan simple como separar el anillo de poder de su mano fuera su perdición. Nunca más. En la tierra de Uzu, donde yacen los remolinos. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos, y en la oscuridad atarlos. En la tierra de Uzu, donde yacen los remolinos. Cantó Naruto mientras extendía la mano hacia los demás Biju a través de Kurama en el anillo de poder y los llamaba a liberarse de la estatua que los mantenía atados para servirle a él. Sabía que sentían el llamado del anillo único. Todos en Uzu lo sentían. La necesidad de él. Se sentían atraídos a mirar a Naruto en lo alto de la torre Uzu mientras repetían el conjuro una y otra vez. Desde el clan Uzumaki hasta el samurái oscuro y el propio Doku, maravillados por su poder. La cantidad de poder, la pura voluntad, la fortaleza detrás de lo que Naruto estaba haciendo eran intensas. La acción con la que Naruto desataba todo su poder prácticamente sacudió la isla hasta sus cimientos. De hecho, se podía ver una esfera de chakra rodeando la cima de la torre Uzu antes de elevarse hacia el cielo para que todos la vieran desde cada rincón de la tierra. Fue la señal del regreso de Uzu. Fue una señal para el mundo que anunciaba que el clan Uzumaki había resurgido de la casi extinción. Fue una señal para todos sus enemigos de que sus días en este mundo, en términos de vida, estaban contados. Era una señal de que las llamas de la guerra se cernían sobre todos los que se interponían en su camino. «Ame en este momento, ¿qué demonios?», exclamó Suigetsu al ver que la estatua que sostenía al Biju comenzaba a agrietarse en varios lugares. «Esto es malo. La estatua se está rompiendo», exclamó Jugó al oír el llamado del anillo de poder y temblar de miedo porque no sabía por qué podía oír tal llamado en primer lugar. «Tenemos que salir de aquí», añadió Karin mientras oía la llamada de su familia en Uzu a través del anillo de poder. Podía oír la orden de quien la emitía, que prácticamente la obligaba a abandonar a Katsuki y regresar a la tierra ancestral de los Uzumaki. Karin sentía su presencia, su poder e incluso su esencia misma, que la iluminaba. Cada vez que cerraba los ojos, Karin sentía que esa persona la observaba con un solo ojo, y su voluntad la oprimía con una fuerza inimaginable. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué está pasando?, pensó Obito mientras intentaba usar su Sharingan en el chakra del Biju que intentaba escapar de la estatua con la esperanza de que su poder los detuviera. Solo para descubrir que no funcionaba. En absoluto. ¿Qué pasa? Creí que habías dicho que el Sharingan podía suprimir y controlar a los Biju. Exigió Sasuke mientras probaba suerte con sus ojos con la esperanza de que fueran lo suficientemente fuertes como para lograr su cometido. Solo para descubrir que su suerte al intentarlo no era mejor. Los dos Uchiha estaban tan concentrados en la estatua que ninguno se percató de que Jugó, Karin e incluso Suigetsu habían abandonado la habitación para huir. Conocían las señales de alerta que indicaban cuando era mejor abandonar algo que no valía la pena arriesgar la vida, y esta situación encajaba perfectamente. Mientras corrían, se detuvieron al ver a una mujer maltratada, de cabello azul, encerrada en una celda con una leve sonrisa en el rostro. ¿Su nombre? Konan. Ella luchó contra Obito con todas sus fuerzas. Perdió, por supuesto, pero lo obligó a esforzarse y le costó su Sharingan. Sin embargo, a cambio, él la mantuvo con vida y tomó el Rinnegan del cuerpo de Nagato para compensar la pérdida. En los años posteriores a su propia derrota, Konan pensó que el sueño de paz que ella, Baiko y Nagato tanto anhelaban moriría con ella. Que todo se había perdido debido a la corrupción que el sistema Shinobi había creado en su interior, donde unos pocos gobernaban a muchos, sin importarles nada más que ellos mismos. Cómo esos pocos ansiaban más poder y sacrificaban las vidas inocentes de otros por sus propios placeres culpables, viviendo cómodamente en sus supuestos puestos de poder. Por eso, el plan que Akatsuki había ideado a través de Pain involucraba a los 9 Biju desde el principio. Arrebatar el poder principal a una aldea shinobi y, lenta pero seguramente, someterlos con los mismos Biju que usaban para fabricar sus armas. Solo para que la situación se descontrolara por completo. Miembros siendo asesinados. Nagato muriendo y la verdad tras las mentiras y falsas promesas finalmente expuesta. Konan destrozada hasta el punto de desear la muerte.
O al menos eso creía hasta que la orden de Naruto resonó desde lo alto de la torre Uzu y supo que había regresado de verdad. El verdadero líder del clan Uzumaki. El verdadero líder destinado a traer la paz. El sueño seguía vivo. Solo tenía que salir de allí para verlo cumplido. Mierda. ¿De qué se ríe? Preguntó Suigetsu mientras miraba a la mujer sonriente, quien les dirigió una mirada a cada uno antes de detenerse para mirar a Karin con ojos cómplices. Jugó. Suigetsu. Abran la celda. Todos saldremos de aquí y nos dirigiremos directamente a Uzu, ordenó Karin, mientras Suigetsu la miraba como si estuviera loca y Jugó obedecía. ¿Y quién demonios te nombró jefe? Preguntó Suigetsu enfadado. Tonto. ¿Sabes lo que se avecina? Incluso tú puedes presentirlo, incluso en ese cerebro diminuto que tienes flotando en tu cabeza. ¿Quieres interponerte en su camino? ¿No? Entonces hazme caso esta vez, estúpido, y sígueme a Uzu, donde estaremos a salvo de la ira de quien está volviendo locos a todos los Biju de esa habitación, exclamó Karin en su cara, sin ganas de aguantar sus mal humores. Oh. Bueno, visto así, adelante. Exclamó Suigetsu mientras Karin ayudaba a Jugó a sacar a Conan de la celda y los cuatro salían corriendo de la base como si sus vidas dependieran de ello. No lo entiendo. Es como si una fuerza externa los estuviera llamando y estuvieran obedeciendo órdenes en lugar de las mías. Respondió Obito antes de que el vientre de la estatua se rompiera y el chakra Biju de Shukaku saliera disparado de ella. Seguidos por el Nibi, el Achibi, el Gobi y todas las demás bestias con cola. Cada una de ellas se elevó hasta el techo de la habitación, atravesándolo violentamente y aullando con furia, un eco profundo en el alma de sus cuerpos de chakra. Eran largas corrientes de potente chakra danzando en el cielo mientras se dirigían hacia Uzu, y al frente de estas corrientes de chakra de diferentes colores se veían los rostros de los Biju. Claro que, dada la velocidad a la que se movían, sería difícil distinguir esos rostros e identificar qué eran exactamente. No pasó mucho tiempo antes de que los 8 haces de chakra, que danzaban entre sí, llegaran a Uzu y se dirigieran directamente a la torre Uzu. Al llegar a la base de la enorme torre, los 8 ascendieron por la estructura antes de sobrevolarla y rodear la cima del edificio. Uno a uno, cada línea de chakra de cada Biju descendió sobre Naruto, o mejor dicho, sobre su anillo. Cada Biju entró en el anillo de poder. La joya misma palpitaba con fuerza tras la entrada de cada bestia con cola, hasta que finalmente todas entraron en el objeto circular que rodeaba el dedo anular de Naruto. Antes de que una explosión de chakra aún más impresionante se elevara hacia los cielos para que todos la vieran. Konoha, en este momento, Danzo reprimió un grito. El dolor repentino le recorría el brazo oculto y la cabeza vendada, donde se encontraba su ojo implantado. Incluso ahora, sentía como la sangre le brotaba del ojo donde estaba el Sharingan y de los que estaban injertados en su brazo. El brazo mismo se sentía como si se estuviera astillando como madera, causándole a Danzo un dolor cada vez mayor. ¿Esto es obra del mocoso? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pensó Danzo mientras miraba por la ventana de la torre Hokage y veía cómo el poder se elevaba hacia el cielo. Alrededor de Konoha, la tierra tembló violentamente, la lluvia que había azotado la aldea durante más de 5 años se intensificó, los relámpagos aumentaron en frecuencia y algunos edificios se derrumbaron. Era como si los cielos continuaran su cruzada maldiciendo a Konoha y a él personalmente por sus acciones pasadas contra el Vil Jinchuriki del Kyuubi. Maldiciendo levemente, el viejo Hokage, un halcón de guerra, miró fijamente el poder que anhelaba y que, según él, le pertenecía simplemente porque Danzo lo deseaba. Todo ese poder divino a lo lejos y no era suyo para controlarlo. ¡Qué blasfemia! Él era el Hokage. El gobernante de Konoha. Su palabra era ley aquí. Este poder le pertenecía a él y solo a él. Una vez más, el dolor recorrió su cuerpo, y más sangre se drenó de los numerosos ojos Sharingan que poseía. Danzo no sabía cómo Naruto había logrado hacerle esto, pero no lo permitiría y sabía exactamente qué hacer. Iba a manipular los acontecimientos para que un ejército marchara sobre Uzu y los aplastara. ¿Sus órdenes, Danzo-sama? Preguntó un Anbu de la raíz después de que el Hokage hiciera una señal a uno de sus subordinados para que se acercara. Envía un mensaje a los otros 4 Kages de sus aldeas Shinobi y convoca una cumbre de Kages. Ya es hora de que pongamos a Uzu en primer plano y le recordemos al Jinchuriki del Kyuubi que el clan Uzumaki ya no es bienvenido en este mundo, ordenó Danzo mientras seguía mirando fijamente en la dirección donde se encontraba Uzu. Sí, Danzo-sama, dijo el Anbu raíz antes de marcharse para cumplir sus órdenes. ¿Quieres una guerra conmigo, mocoso?
Tengo más años de experiencia que años de vida. Pensó Danzo mientras necesitaba que uno de sus ninjas médicos curara sus heridas. Hospital de Konoha, Tsunade yacía en su cama de hospital, gimiendo de dolor. Esto sorprendió a los médicos y enfermeras, ya que estaba bajo los efectos de la medicación, por lo que el dolor no debería ser un problema. Lo que desconocían era que el poder generado por la acción de Naruto estaba reaccionando a la sangre Uzumaki e incluso a la sangre Senju que corría por sus venas. Era como si su sangre se hubiera encendido con ese poder y la estuviera consumiendo por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me arde la sangre así? ¿Por qué siento como si mi alma estuviera siendo atacada ahora mismo por una fuerza invisible de la naturaleza? Pensó Tsunade con los ojos cerrados mientras intentaba combatir el dolor, que se intensificaba cuanto más luchaba. «Tsunade-sama», exclamó Shizune al ver a su maestra en todo lo relacionado con la medicina gritar de dolor y arquearse hacia arriba hasta el punto en que el cuerpo humano no debería permanecer así por mucho tiempo. «Te has olvidado de ti misma, Senju Tsunade. Has olvidado lo que significa ser leal a tu sangre. Has olvidado a tu familia y el legado que dejaron. Pero hoy lo recordarás, y cuando lo hagas, llorarás por tus años de traición. Llorarás antes de buscarme y suplicarme perdón», exclamó la voz de Naruto en su cabeza, con un ojo gigante envuelto en llamas que la miraba fijamente dentro de su propia mente. «¿Naruto? ¿Cómo? ¿Cómo me haces esto? ¿Por qué me haces esto?», pensó Tsunade mientras las lágrimas corrían por su rostro, por fuera de su cuerpo, y podía ver el ojo gigante desde dentro de su mente. «¿Sabes por qué hago esto? Te pusiste del lado de Danzo. Te pusiste del lado de los traidores. No eres mejor que Uchiha Madara y menos honorable que Orochimaru. Pero pronto aprenderás que la traición por aliarte con mis enemigos tiene un precio, Tsunade. Un precio muy alto y muy elevado. Y lo pagarás de una forma u otra», exclamó Naruto, mientras su ojo aumentaba de tamaño en la mente de Tsunade, quien prácticamente podía sentir el calor que emanaba de él quemándole la piel. «Lo siento, Naruto». Pensó Tsunade antes de que su sola presencia la abrumara y cayera de rodillas en su mente. «No pensaste. Simplemente te dejaste llevar porque te falta carácter. Con todo ese fanfarroneo de ser la kunoichi más fuerte del mundo, no eres más que una mocosa mimada y llorona que se esconde tras excusas patéticas», bramó Naruto mientras la mujer frente a él lloraba aún más fuerte. Lo sé y. Lo siento. Lo siento muchísimo», pensó Tsunade mientras el ojo gigante frente a ella parecía aumentar de tamaño y el poder que ahora emanaba de él era demasiado para que la mujer pudiera soportarlo. «No conoces el significado del mundo. Pero pronto lo sabrás. Tú y toda Konoha conocerán mi mano furiosa, Tsunade. Será rápida, será indescriptible y, sobre todo, será despiadada», exclamó Naruto antes de abandonar su mente, y la mujer se hundió en la oscuridad de sus propios pensamientos, llorando como una niña pequeña. «¿Tsunade-sama?», preguntó Shizune al ver que el llanto de la mujer y su expresión de dolor habían aumentado todo el tiempo, solo para calmarse un poco. «Naruto, lo siento mucho», susurró Tsunade, lo que hizo que Shizune se quedara paralizada por la sorpresa al oír a su sensei decir esas palabras. «¿Por qué diría eso? Creí que lo odiaba por todo lo que le sucedió a Konoha después de su nacimiento», pensó Shizune preocupada por lo que su mentora acababa de decir en voz alta. Contrario a lo que muchos pensaban, Tsunade sí regresó a Konoha poco después del ataque del Kyuubi. Solo para confirmar que Kushina había muerto a manos del Biju durante el ataque. Cuando Hiruzen le explicó su punto de vista sobre la muerte de Kushina y que Naruto era su hijo y Jinchuriki, la angustiada Senju se enfureció por cómo habían resultado las cosas. Pronto abandonó Konoha con la intención de no volver jamás a la aldea, pasara lo que pasara. ¿Por qué habría de hacerlo? Su familia estaba muerta. Dan estaba muerto. Naoaki estaba muerto. Kushina y Minato estaban muertos. Su hijo era un Jinchuriki y culpaba al zorro de sus muertes. En lo que a Tsunade respecta, el chico podía pudrirse en la aldea, y Hiruzen podía hacer lo que quisiera con el mocoso. Le daba igual si Konoha odiaba o amaba a Naruto. Era su decisión, que se ocuparan de las consecuencias si las había, y que ella no se metiera en el resultado final. Al menos, ese fue su primer pensamiento hasta muchos años después, cuando apareció Jiraiya y tuvo la osadía de llevarse a Naruto consigo por la estúpida razón que fuera que tuviera el sabio de los sapos para hacerlo.
Shizune sabía lo que su mentora sentía por Naruto, dadas sus rabietas de borracha de vez en cuando, así que había sido difícil evitar que la rubia estallara hasta que Naruto la provocó a pelear. Por supuesto, el estado de embriaguez de Tsunade en ese momento la había vuelto arrogante, y prefirió pelear con un solo dedo en lugar de un puño entero cargado con la fuerza suficiente para hacerle estallar el cráneo. Tsunade admitió ante Jiraiya y Shizune que le hubiera gustado que sucediera mientras Naruto estaba en una misión con su equipo, pero se contuvo porque Konoha todavía necesitaba a ese mocoso. Tras la muerte de Naruto, Tsunade, al enterarse de la noticia una vez despertada del coma, se sintió inicialmente feliz y confió en que sus seres queridos podrían descansar en paz sabiendo que el Biju que habitaba en el niño había desaparecido para siempre. Las amenazas futuras y la profecía habían terminado, y todo marchaba bien en su vida a pesar de que Danzo se convirtiera en el próximo Hokage. Que él se encargara del papeleo mientras ella disfrutaba de libertad para emborracharse y apostar a sus anchas. Para entonces, las pesadillas comenzaron a atormentarla por las noches. Mientras dormía, Tsunade recibía la visita de sus seres queridos, pero ninguno estaba allí para abrazarla como ella había imaginado. En cambio, la habían repudiado. La odiaban. La acusaban de traicionar todo lo que consideraban sagrado, incluyendo a la familia, y de abandonar a Naruto cuando en el fondo sabía lo que le iba a suceder. Durante años, Tsunade fue atormentada por los sueños en los que su familia la repudiaba y la insultaba con todo tipo de improperios. Shizune intentó tranquilizarla, diciéndole que solo era un sentimiento de culpa persistente que no debería tener, y que simplemente debía dejar ir esos sentimientos. Pero ahora, en ese estado de debilidad y con Naruto de vuelta al mundo con un poder increíble a su disposición, estas cosas, junto con él mismo, habían calado hondo en su mente. Habían entrado en ella, destrozando la fachada de fortaleza que había construido para sí misma y para los demás, reduciendo a la otrora orgullosa mujer a una niña llorona. En realidad, eso asustaba bastante a Shizune. Monte Myoboku, con Jiraiya. Jiraiya no estaba en el hospital como Tsunade. No. Había ido al Monte Myoboku después de que su antiguo alumno le diera una paliza y fue a informar a los sapos de la situación. Como era de esperar, los sapos se enteraron cuando el contrato de invocación de sapos reveló que el nombre de Minato no estaba tachado, como había estado cuando murió. No solo eso, sino que el nombre de Naruto también aparecía allí sin tachar, lo que significaba que él también estaba vivo de nuevo. Al ver una oportunidad, los Sannin intentaron invocar a Naruto a la montaña para derrotarlo, o al menos debilitarlo con algunos sellos bien colocados. Pero Jiraiya pronto descubrió que el contrato de los sapos no funcionaría por alguna extraña razón, y se sintió cada vez más frustrado. Solo pudo concluir que Naruto había encontrado la manera de anular las invocaciones inversas con su poder recién adquirido. Tenemos que hacer algo al respecto, Gamabunta. Papá. Mamá. Anciano. Seguro que se dan cuenta de que tenemos que contrarrestar a Naruto ahora mismo, mientras nos queda el poco tiempo que tenemos. Protestó Jiraiya mientras intentaba convencer a los sapos de que ayudaran a Konoha a ir a la guerra contra Naruto. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo crees que tenemos, Jiraiya? La verdad es que no tenemos ninguno. Incluso si tuviéramos tiempo para contrarrestar los planes de Naruto, no te serviría de nada, respondió Pa mientras veía a Jiraiya fruncir el ceño. ¿Por qué no? Seguro que no es por Minato, ¿verdad? Preguntó Jiraiya mientras los Toads en su conjunto lo miraban con el ceño fruncido. Jiraiya, no tienes ni idea de lo que tú y Konoha habéis hecho. Incluso ahora, ¿crees que hay tiempo para contrarrestar a Naruto y sus ambiciones de unificar el mundo bajo su estandarte? Unificar el mundo y traer la paz mediante la guerra. Una guerra que tú mismo provocaste contra Konoha y quienes se le opusieron simplemente porque era un Jinchuriki, pero se negaba a ser controlado por nadie. Ya era bastante malo que descuidaras a tu ahijado, pero usarlo como una herramienta, aprovecharte de él siempre que puedas y luego contribuir a su muerte va en contra de todo lo que te enseñamos, declaró el anciano con una inusual muestra de vitalidad y enfado, mientras Jiraiya fruncía el ceño. Yo era su sensei. Debería poder aprovecharme de él. La única razón por la que no se lo hice a Minato fue porque Kushina vio lo que quería hacer y no me dejó, murmuró Jiraiya antes de que una furiosa Ma le diera un golpe en la cabeza. Vaca. Deberías haberte comportado como un sensei en lugar de ser un pervertido que solo se preocupa por hacer su investigación, que consiste en espiar a mujeres en aguas termales y baños. Exclamó Gamabunta enfadado con Jiraiya, ya que el jefe sapo gigante se preocupaba por el chico y se entristeció cuando murió. Oye.
Mi investigación es importante para todos mis fieles lectores. Sin ella, mis libros no valdrían nada y tendría que volver al fracaso que escribí antes de Icha Icha. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Incluso los estudiantes que pudiera estar entrenando en ese momento. El camino del superpervertido lo supera todo. Replicó Jiraiya antes de encogerse ante la mirada fulminante de cada miembro del clan sapo que lo rodeaba. «Cállense», gritaron todos los sapos a la vez y sacudieron la montaña. «Jiraiya, te hemos tolerado a ti y a tus perversiones durante demasiado tiempo. La única razón por la que no te eliminamos antes fue por necesidad. Sin ti, no teníamos forma de entrar al mundo humano. No íbamos a esperar a que alguien más encontrara a Myoboku por accidente, como tú lo hiciste por un estúpido capricho. No cuando individuos como Manda y otros de su calaña estaban a punto de afianzarse en él con la ayuda de Orochimaru o su asistente Kabuto. Pero el poder de Naruto, sus aliados y aquellos a quienes realmente podíamos llamar invocadores han regresado», dijo Gamabunta finalmente, para sorpresa de Jiraiya. «No puedes estar hablando en serio. Me estás dejando fuera. Estás terminando tu contrato conmigo. No tienes derecho», exclamó Jiraiya furioso antes de que Gamabunta lo inmovilizara. «Tenemos todo el derecho. Tú, que abusaste de nuestro conocimiento. Tú, que traicionaste nuestra confianza al compartir información sobre las profecías que el anciano predijo. Tú, que traicionaste a tu alumno y a su hijo al abandonarlo a sufrir en una aldea que lo odiaba. No eres digno de ser un sabio. No eres digno de ser nuestro invocador. No eres digno de ser parte de nuestra familia», declaró Gamabunta mientras Jiraiya le gruñía furioso. «Haré todo lo que esté a mi alcance para que Konoha siga en la cima. Incluso si eso significa hacer cosas que ustedes consideran moralmente cuestionables. Soy el valiente Jiraiya y no permitiré que un mocoso patético ni sus aliados me impidan defender mi hogar», declaró Jiraiya mientras intentaba escapar, pero no lo logró. «Sigues sin poder verlo, Jiraiya. Tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos, pero no oyes. No sabes lo que es sentir. Percibir. Comprender. Expandir la mente más allá de las limitaciones para ver cosas que van más allá del razonamiento normal. Te enseñamos cómo, pero nunca pudiste alcanzar tu máximo potencial. Sin duda, debido a tu vanidad, tu avaricia y la creencia de que eso te impediría espiar a las mujeres», comentó Ma mientras lo miraba fijamente. «Oh, Jiraiya. Tanto potencial. Sin embargo, no lo aprovechaste. Preferiste los placeres físicos de la carne a las conexiones espirituales del cosmos y más allá. Fuiste muchas cosas, pero tu rasgo más fuerte fue el de la insensatez. Incluso ahora crees que Konoha en su conjunto tiene la fuerza y el poder para luchar contra Naruto. No hay nadie que pueda», susurró el sapo anciano mientras miraba a Jiraiya con complicidad. «Tú, te vas a poner de su lado. Te vas a poner de su lado para luchar contra Konoha y todos los que se le oponen. Hipócritas. Sin Konoha, Minato o yo, estarían languideciendo en una montaña inmunda comiendo bichos asquerosos durante días», exclamó Jiraiya furioso al anciano. «No te lo tomes como algo personal, Jiraiya. Pero hemos sentido la fuerza de Naruto, e incluso sin conocer los últimos avances, sabemos que contra su increíble poder, no hay victoria posible. No permitiremos que esta montaña ni el clan Sapo ardan por culpa de Konoha y tu arrogancia al creer que estás protegido por Kami de alguna manera», respondió el sapo anciano. «Konoha tiene y siempre tendrá la protección de Kami y su luz brillando sobre nosotros. Somos la aldea más fuerte entre las 5 principales. Hemos sobrevivido a 3 guerras shinobi y hemos salido victoriosos de cada una. Hemos repelido a un enemigo tras otro y lo repeleremos a él también», desafió Jiraiya mientras el sapo anciano negaba con la cabeza. «No, Jiraiya. No lo harás. Konoha sobrevivió gracias al clan Uzumaki y al clan Senju, que dieron su vida por Konoha. Demostraron lealtad, confianza y amor por una aldea que no se lo devolvió cuando necesitaban ayuda», replicó el sapo anciano mientras Jiraiya se burlaba. Si no podían ver cómo sus clanes se extinguían porque la aldea en su conjunto lo hacía, entonces está claro que eran demasiado estúpidos e ingenuos al creer que merecían existir en este mundo, exclamó Jiraiya con enojo, mientras ocultaba su desprecio por los clanes fundadores de Konoha. Jiraiya, al igual que Minato en su infancia, era huérfano. Nunca conoció a sus padres y, en ocasiones, era objeto de burlas por ello. Algunos decían que era simplemente un hijo ilegítimo, fruto de la relación entre una ninfómana y una prostituta, lo que explicaría su constante afición por espiar a las mujeres.
Otros, con más benevolencia, afirmaban que era hijo de dos grandes shinobi de Konoha, quienes habían fallecido en una misión y defendieron Konoha hasta su último aliento. Jiraiya no sabía a quién creer, pero intentaba estar a la altura de los estándares de estos últimos, convirtiéndose en un shinobi habilidoso. El problema era que la mayoría, si no todos, los huérfanos de una aldea shinobi recibían prácticamente nada en cuanto a entrenamiento, maestros y ayuda en la academia. Eran los peores alumnos de la academia y, por lo tanto, nadie los consideraba especiales. Ni siquiera su propio sensei Jounin. Esto solo molestaba aún más a Jiraiya, dado que su sensei era Sarutobi Hiruzen, futuro tercer Kage de Konoha. Este hombre favorecía constantemente a Orochimaru, quien provenía de una familia shinobi de clase media, y por lo tanto era muy apreciado. Orochimaru siempre recibía lo mejor, los mejores libros y todo lo que sus padres podían darle antes de morir. No es que sus muertes pudieran detenerlo. De hecho, el Sannin Serpiente había sido un genio en lo que se refería al aprendizaje y un prodigio por derecho propio. Hiruzen pasó mucho tiempo con Orochimaru para prepararlo para ser un gran shinobi de Konoha mientras dejaba a Jiraiya e incluso a Tsunade a veces relegados. No es que a Tsunade le importara mucho, ya que su clan planeaba enseñarle por su cuenta, pero para un genin como Jiraiya, dolía, pues no tenía ni familia ni clan que lo entrenaran a menos que fuera en equipo. Incluso entonces, era entrenamiento en equipo, y los ejercicios no se combinaban bien a menos que estuvieran en una situación real de vida o muerte. Así que Jiraiya hizo la mayor parte de su entrenamiento por su cuenta, si no todo. Intentaba salir adelante con lo que podía, usando el dinero que ahorraba para comprar su propio equipo ninja, un apartamento y cualquier otra cosa que le pagaran por sus misiones. Claro que probablemente habría tenido más dinero si no fuera porque se le acumulaban las facturas médicas por las palizas que le daban las mujeres por espiar en las aguas termales. O aquella vez que espió a Tsunade y ella le dio una paliza casi mortal antes de mandarlo al hospital para que le curaran las heridas con el cuerpo enyesado. Fue precisamente durante ese tiempo a solas, en ese estado de soledad, tras la visita de Hiruzen con una mirada de disgusto, que surgió la aversión de Jiraiya hacia los clanes Senju y Uzumaki. El clan Senju era venerado por su historia, ya que Hashirama y Tobirama fueron los Hokages de Konoha. Por otro lado, el clan Uzumaki había proporcionado Fuinjutsu y ayudado a la aldea a salir de las deudas financieras contraídas durante la primera guerra shinobi, y planeaba seguir contribuyendo con financiación adicional. Eran clanes poderosos en riqueza, habilidad y poder, y siempre hacían alarde de sus destrezas. Siempre mostraban cómo las realizaban, pero por una u otra razón, jamás podían compartir semejante poder. Sabía que si tuviera en sus manos ese poder, podría hacer maravillas con él, y todos lo admirarían por su dominio de sus habilidades. El valiente Jiraiya finalmente obtendría el respeto que merecía y a todas las mujeres que su mente pervertida, si no sus manos, pudiera manejar. Así que Jiraiya estudió Fuinjutsu y demostró tener un verdadero talento para ello. No llegaba al nivel de un Uzumaki, pero en su opinión, se acercaba bastante. En cuanto al clan Senju, era una de las razones por las que quería salir con Tsunade y, eventualmente, casarse con ella. De esta forma, al menos podría formar parte de un gran clan como el de ella y poder mencionarlo a los demás al hablar con nobles de alto rango, daimyos y otras personas influyentes. Lamentablemente, a Tsunade no le gustaba nada. De hecho, con él había sido todo lo contrario debido a sus tendencias pervertidas, y se había enamorado de un chico afeminado llamado Dan. Ya era bastante malo que Tsunade lo rechazara una y otra vez, pero que se enamorara de ese idiota afeminado, que se hacía pasar por un caballero de verdad, y que dijera que le gustaban sus ideas para un ninja médico en cada equipo asignado era simplemente patético. Jiraiya creía que a las mujeres les encantaban los hombres viriles. Hombres que pudieran inflar el pecho, derrotar a los malos y sonreír con dientes relucientes mientras exhibían sus pectorales de una manera que hacía que las mujeres se desmayaran o chillaran de placer. No los chicos flacuchos y afeminados que sonríen a las mujeres con dulzura y amistosamente. Ja. Esa fue una de las razones por las que Jiraiya usó su red de espionaje para deshacerse de Dan. Si el valiente Jiraiya no podía tener a Tsunade o a su clan en el bolsillo mediante una relación romántica, bien podría asegurarse de que nadie más lo hiciera. Además, para entonces el clan Senju se había reducido a Naoaki y Tsunade, ya que el primero pereció durante una misión. La mujer era, en cierto sentido, la última Senju y habría sido obligada a un matrimonio concertado para tener más miembros de no ser por el estado de la guerra en ese momento.
Jiraiya quería que su sensei organizara el matrimonio, pero Tsunade estaba demasiado deprimida por la pérdida de Dan como para siquiera pensar en la idea. Algo que enfureció a Jiraiya, ya que parecía que el recuerdo de Dan sobreviviría a su muerte y la acción de los Toad-Sannin en el momento de eliminarlo fue en vano. No es que Tsunade supiera de su implicación. Ni mucho menos. Hiruzen lo sabía, al igual que Orochimaru, pero ambos estaban muertos, y al otro jamás se le creería debido a sus propias mentiras y a su historial de engaños. Incluso si Orochimaru viviera hoy para contarlo, Tsunade jamás le creería, y no había pruebas que lo respaldaran. No importa lo que pienses, Jiraiya. A partir de este momento, ya no eres nuestro invocador. A partir de este momento, no puedes usar el modo Sennin. A partir de este momento, tú y el resto de Konoha estáis solos y no recibiréis ayuda de ninguna invocación. Considerad que todos los contratos que los shinobi de Konoha tienen con los animales quedan anulados. Declaró el sapo anciano antes de que el clan sapo le quitara a Jiraiya la capacidad de usar el modo Sennin y lo enviara de vuelta a Konoha. Después de darle a Jiraiya otra paliza por ser el bastardo mentiroso que era por dentro. Torre Uzu, en este momento, Naruto se encontraba en el centro de la Torre Uzu. Su figura era fuerte, alta, poderosa y, sobre todo, divina. A su alrededor había 9 individuos envueltos en telas y armaduras oscuras. Cada uno era diferente en algún aspecto, pero tenían algo en común. Cada uno era un Biju. Cada uno tenía al menos una cola. Cada uno había escuchado el llamado de su nuevo maestro. Habían sentido el poder de su voluntad. Al unísono, se arrodillaron. Cada uno de los 9 Biju en su estado actual había elegido honrar a sus anteriores anfitriones adoptando su apariencia facial y estatura antes de su muerte. Las únicas excepciones fueron Shikaku y Kurama. Los rasgos faciales de Shikaku habían adoptado la forma del anciano monje, quien en algún momento fue el predecesor Jinchuriki de Sabaku no Gaara. Por supuesto, Shikaku había rejuvenecido su rostro, ya que no quería parecer tan viejo frente a los demás Biju. En cuanto a Kurama, combinó los rasgos faciales de Minato, pero adoptó el color de ojos de Mito mezclado con sus ojos carmesí. Además, Kurama también decidió conservar la intensidad carmesí del cabello de Kushina, manteniéndolo corto y puntiagudo como el de Naruto. ¿A quién servís?, preguntó Naruto mientras cada Biju se arrodillaba ante él con la cabeza agacha. Uzumaki Naruto. Exclamaron los 9 Biju a la vez. Bien. Ha llegado la hora, mis espectros. Ha llegado la hora de acabar con el dolor, el sufrimiento y el caos que ha sumido a este mundo. Es hora de poner orden. Es hora de que alguien tome el control y gobierne sobre todo con mano de hierro. Me aseguraré de que las viles criaturas que gobernaron antes que yo conozcan su lugar en él y comprendan que sus días están contados. Vosotros, los 9 espectros y Biju que estáis ante mí, sois ahora los ejecutores de mi voluntad. Derrotaréis a todos los que se me opongan. ¿Entendido?, ordenó Naruto, mientras los 9 Biju asentían, unidos como uno solo, y veían el fuego ardiente en los ojos del hombre. Una cosa era segura para los 9 Biju. No habría amanecer, para Konoha. Cuartel general de Akatsuki, en este momento Jugó y los demás han huido de Sasuke. Se han llevado a mi prisionero con ellos. Vuestros supuestos subordinados no son tan leales como creíamos, comentó Obito, mirando con el ceño fruncido el agujero en el techo de la base. Se encargarán de ellos como es debido la próxima vez que los vea, Obito, comentó Sasuke, mientras hervía de rabia por la traición que esos tontos habían cometido. Bien. Mientras tanto, vamos a visitar a Uzui y a reclamar lo que nos pertenece al Jinchuriki del Kyuubi, declaró Obito antes de entrecerrar los ojos y mirar a su derecha, para luego abrirlos de par en par con asombro. ¿Por qué? Porque 4 de los ninjas más poderosos del pasado saldrían de las sombras para enfrentarse a él y a Sasuke. Esto no puede estar pasando. Minato-sensei está vivo. Y también Hashirama y Tobirama. Pensó Obito antes de entrecerrar los ojos al ver a los recién llegados, mientras Sasuke parecía aburrido. Hola Obito. Ha pasado mucho tiempo, comentó Minato mientras Obito lo miraba con un leve ceño fruncido. Hola, sensei. Y sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años? Deben ser más de 2 décadas, al menos. Respondió Obito mientras los demás lo miraban a él y luego a Sasuke. Así que este es el Uchiha contra el que luchaste hace tantos años, Minato. ¿Y quién es este? ¿Un clon idéntico de Madara?, preguntó Tobirama mientras Sasuke fruncía aún más el ceño. Modera tu tono, Senju. Estás frente a un miembro de la élite Uchiha. 2 miembros de la élite Uchiha. Exclamó Sasuke, mientras Tobirama parecía impasible.
En muchos sentidos me recuerda a Madara, a Shirama. Aún así, a ambos les falta el poder que tenía aquel hombre, y está claro que estos dos son solo cáscaras vacías de su legado, comentó Tobirama, mientras ambos Uchiha se erizaban ligeramente ante el comentario punzante, momento en el que Hashirama asintió con la cabeza. En efecto. Madara era la encarnación del poder. Estos dos jamás podrían superarlo por mucho que lo intentaran, añadió Hashirama, aunque su tono de voz denotaba lástima, lo que molestó aún más a Obito, si no a Sasuke. Si había algo que un Uchiha odiaba, era que otros le tuvieran lástima. Especialmente si la lástima provenía de un Senju. Percibo mucha oscuridad en ambos. Si bien no llega al nivel de Madara, su odio es digno de un Uchiha. Jamás podrían mantenerse a la luz, si es que alguna vez lo hicieron por mucho tiempo, dijo Mito mientras veía cómo Obito y Sasuke se irritaban cada vez más por el insulto de la mujer Uzumaki. Debo confesar que me intriga un poco cómo es que ustedes cuatro están aquí, vivos de nuevo, a pesar de que deberían estar muertos. Sé que el Jinchuriki del Kyuubi es el responsable, pero mis ojos me dicen que claramente no son cuerpos de Edo Tensei. Al menos no del tipo que sé que creó Orochimaru. Son demasiado activos. Demasiado reales para ser simples marionetas del Jinchuriki que pretendo encontrar y matar una vez que le haya extraído al zorro, dijo Obito con la esperanza de enfurecer a Minato y que actuara precipitadamente. Obito deseaba que Kushina estuviera allí. Su carácter era justo lo que necesitaba en ese momento para que las cosas se pusieran a su favor. Mi hijo ha hecho mucho durante su vida. Cosas que no creerías. Cosas que te harían temblar de miedo si supieras lo que yo sé ahora. Aunque no apruebo la mayoría de estas cosas, entiendo sus razones y su deseo de venganza. A diferencia de ti, Obito, y de Uchiha Sasuke, mi hijo sí logrará su objetivo de aplastar a Konoha y a todos los que apoyan a la aldea, respondió Minato con frialdad al final, dejando a Obito perplejo, pues jamás había oído al cuarto Hokage hablar así de la aldea. Ya veo. Así que te diste cuenta de que tu aldea no es el lugar grandioso que creías que era, ¿verdad? Preguntó Obito mientras el ceño fruncido de Minato se acentuaba. Digamos que ahora tengo los ojos bien abiertos y mi hijo me ha mostrado la verdad que permanecía oculta en las sombras. Él la conoce muy bien, respondió Minato mientras Sasuke se burlaba. Ese perdedor. No es nada. Solo un debilucho que ni siquiera pudo morir con dignidad hace tantos años, afirmó Sasuke con arrogancia, ya que no le impresionaban los 4 shinobi de nivel Kage que tenía delante. Ese supuesto don nadie resulta ser mi hijo, y esa explosión de poder que sin duda sentiste antes. La que sacó a todos los Biju de esta estatua destruida. Fue él. Naruto. Mi hijo lo hizo. Así que ten cuidado con lo que dices sobre que no es nadie, mocoso. Declaró Minato, mientras Obito y Sasuke se quedaban atónitos al oírlo. ¿Él hizo eso? Imposible. Nadie tiene ese tipo de poder. Ni siquiera Madara podría domar a todos los Biju a la vez con su Sharingan. Pensó Obito, atónito. Ese perdedor invocó tanto poder. ¡No! Me niego a creer que alguien así, nadie pueda hacer tal cosa. Pensó Sasuke furioso al ver que Naruto no solo había regresado de entre los muertos, sino que además había adquirido un nivel de poder completamente nuevo. No importa. Ustedes 4 pueden ser fuertes, pero el Rinnegan me da ventaja sobre todos ustedes, dijo Obito mientras Sasuke activaba su Sharingan. Ustedes, los Uchiha, siempre han sido ladrones. Robando lo que no les pertenece. Matando a aquellos a quienes no pudieron robarles por pura envidia. Son un clan verdaderamente maldito. Su linaje es una mancha en el legado del sabio de los 6 caminos, comentó Tobirama con enojo, mientras Obito lo miraba fijamente. Basta de charla. Es hora de que los aplaste a todos antes de ir tras el Jinchuriki del Kyuubi. Exclamó Obito antes de lanzarse al ataque contra Minato y Tobirama. Parece que me tocará el viejo fósil Senju y su fea zorra Uzumaki como esposa, comentó Sasuke mientras el rostro de Hashirama se transformaba en uno de ira y furia. Sus modales son mucho peores que los de Madara, comentó Mito entrecerrando los ojos. Sí. Aunque Madara sabía desde hace mucho tiempo que nunca debía insultarte, estuviera yo presente o no. Esta copia exacta no ha tenido el privilegio de saber la razón. Creo que deberíamos hacer lo correcto antes de matar a este Uchiha y explicarle al chico por qué Madara solo te insultó una vez, y solo una vez en vida, respondió Hashirama, mientras que Sasuke no parecía impresionado por sus palabras. De acuerdo, comentó Mito antes de que ambos desaparecieran instantáneamente de la vista de Sasuke, incluso con el Sharingan activado, y golpearan al Uchiha con un puñetazo en el estómago del chico. ¿Qué?
¿Cómo pudieron moverse tan rápido que mis ojos no pudieron seguirlos? Pensó Sasuke antes de verse siendo golpeado brutal y despiadadamente por la fuerza combinada de la pareja casada de dos clanes diferentes. No era un hecho muy conocido, pero Madara solo había insultado a Mito una vez, poco después de que ella se casara con Hashirama. El hombre estaba teniendo un mal día. Uno de tantos en una larga lista de ellos en los pocos meses que había tenido desde que dejó Konoha. Un día, Mito se topó con Madara por accidente y se disculpó con él, ya que había sido culpa suya. Madara, en ese momento de debilidad mental, la llamó perra pelirroja sin agallas, que no podría ser una kunoichi ni para salvar su vida ni la del clan al que pertenece. Antes de empujarla contra una pared cercana. Eso había sido un error por parte de Madara. Normalmente, Mito era tranquila y serena con la gente que la rodeaba. Pero si había algo que nunca se debía hacer con Mito, era insultar a un Uzumaki, insultar la profesión de esa mujer Uzumaki o insultar a su propio clan. Porque, como ven, en cuanto Madara hizo todo eso, Mito, en un arrebato de ira, contraatacó agarrándolo del brazo y arrojándolo literalmente al campo de entrenamiento más cercano. Antes de que Madara se diera cuenta de lo que había pasado tras tambalearse al ponerse de pie después de la caída, quien lo había arrojado allí se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo brutalmente. Destrozó su armadura, le rompió los huesos en múltiples lugares y usó a Uchiha como su muñeco de entrenamiento personal. El propio Hashirama se enteró de la pelea mientras estaba en su oficina haciendo la infame tarea de hacer papeleo. Temiendo por su esposa, como cualquier esposo enamorado, Hashirama llegó al lugar, solo para descubrir que sus preocupaciones por Mito eran infundadas. Por supuesto, el Senju sabía que su amada esposa no era para nada débil. Después de todo, era una Uzumaki y considerada una de las más fuertes de su clan hasta la fecha. Pero luchar contra Uchiha Madara no era algo que uno hiciera a menos que quisiera morir. Lo que Hashirama y Tobirama vieron, después de que Tobirama llegara al lugar, fue, cuanto menos, asombroso. Mito estaba de pie sobre el cuerpo destrozado de Madara, con solo algunos mechones sueltos en su cabello, normalmente bien peinado. Los nudillos de sus manos estaban ensangrentados y sus ojos tenían una mirada ligeramente perturbada. Tobirama pensó que la mujer era más aterradora que un ejército de ninjas de Iwa, Kumo y Kiri juntos. Hashirama quedó conmocionado y asombrado al ver a su esposa darle una paliza a su rival Madara como si fuera un niño. De hecho, ver a Mito derrotar a Madara le hizo amarla aún más. Cuando todo terminó, Mito se sacudió la sangre de los dedos, se arregló los mechones de pelo rojo que estaban fuera de lugar, se alisó el kimono y salió del cráter que se había abierto en el suelo como si nada. Y para colmo de males, porque podía, Mito dejó de caminar, se giró para mirar a Uchiha derrotado antes de susurrarle dos simples palabras. Uchiha insignificante. Y ahora la historia se repetía en cierto modo, ya que Sasuke estaba siendo derrotado contundentemente por ambos shinobi de nivel Kage. El Uchiha intentó contraatacar con su espada, su afinidad con el rayo y, por supuesto, sus ojos Sharingan, gracias al conocimiento adquirido con Orochimaru. Pero ninguno de sus oponentes le daba la oportunidad de usar sus habilidades. Hashirama era el Shodaime Hokage y había vencido a Madara en un duelo individual por el derecho a ser Hokage de Konoha. Fue el primer Kami no Shinobi proclamado y podía empuñar un poder que aterrorizaba a los Shinobi enemigos. Uzumaki Mito era considerado el más fuerte del clan Uzumaki y tenía el poder de ayudar a domar a un Biju, sin importar cuán fuerte fuera la entidad demoníaca. No solo eso, sino que Mito también era tan bueno como Hashirama, o incluso mejor, en un combate de taijutsu, y ambos se conocían tan bien que juntos eran prácticamente imparables. Derrotaron juntos a Madara y al Kyuubi en el Valle del Fin, lo que ya de por sí decía mucho sobre su poder y habilidad. Para ellos, vencer a un solo Uchiha, que carecía de la experiencia necesaria para siquiera desafiarlos individualmente, y mucho menos juntos, era pan comido. En cuanto a Obito, no le iba nada bien contra Minato ni Tobirama. Minato sabía antes de morir que Obito había sido el atacante aquella noche. No era difícil deducirlo al darse cuenta de que la forma de luchar puede delatar a quien intenta ocultarse. Minato había entrenado bien a su equipo y conocía sus movimientos, acciones, conversaciones e incluso sus técnicas de lucha durante los entrenamientos. El estilo de Obito fue fácil de aprender durante su primer enfrentamiento, ya que Madara le había dado algunas sesiones de entrenamiento. No solo eso, sino que Tobirama y Minato eran considerados maestros en todo lo relacionado con los jutsus espacio-temporales, utilizando marcadores de Fuinjutsu en objetos o cuerpos que marcaban. De hecho, habían marcado bastante la guarida antes de revelarse para esta batalla, y ahora lo usaban a su favor.
Además, Tobirama conocía la habilidad que Obito usaba con su Sharingan para desvanecerse del plano físico o teletransportarse a otro lugar instantáneamente, y se la compartió a Minato. Tobirama también conocía la debilidad del Sharingan con respecto a este poder, ya que solo mantenía a alguien desvanecido durante 5 segundos, ni un instante más. Algo que ambos ex Hokages estaban dispuestos a explotar fácilmente y que obligaba a Obito a pensar a la defensiva por un tiempo, aunque el Uchiha era capaz de contrarrestar las cosas con el Rinnegan. No importa cuántas veces lo haga, no creo que me canse nunca de usar el Shinra Tensei, comentó Obito con una sonrisa burlona, mientras utilizaba el ataque que le daba nombre contra varios dragones de agua que Tobirama le había lanzado. Tu habilidad con el ojo del sabio es realmente impresionante, pero claramente no eres digno de él, comentó Tobirama antes de teletransportarse detrás de Obito y disponerse a atacarlo. Pero su puño lo atravesó. ¿Indigno? ¿Quién eres tú para considerarme indigno de un poder como este? Exigió Obito tras volver a solidificarse. Solo para ser golpeado con una patada en el costado de la cara por Minato. ¿Por qué lo estás usando con fines malvados, Obito? ¿Acaso no ves el dolor y el sufrimiento que has causado a lo largo de los años? ¿Puedes comprender cuántas vidas has ayudado a arruinar y cuántas has matado por tu plan del ojo de la luna? Preguntó Minato mientras Obito lo miraba con el ceño fruncido. ¿Y qué? Todo es por Rin. Mataría a muchísimas más personas y eso significará recuperarla. Afirmó Obito mientras Minato lo miraba con el ceño fruncido. Aunque consiguieras traer de vuelta a Rin, ¿cómo crees que se sentirá cuando le expliques cómo la devolviste a la vida? Preguntó Minato mientras Obito apretaba los dientes. Rin jamás sabría lo que hice. No se lo diría. E incluso si me preguntara, simplemente mentiría, dijo Obito mientras Minato lo miraba con una ceja arqueada. ¿Tú? ¿Mentirle a Rin? Jamás podrías mentirle a Rin ni para salvar tu vida, Obito. Aunque supongo que no es realmente mentirle a Rin si la Rin en cuestión, creada a partir de tu plan ojo lunar, es de hecho, una falsificación, replicó Minato, mientras Obito lo miraba con furia asesina. Rin será real. Será tan real para mí como yo lo soy ahora mismo. Tan real como el aire que respiramos. Tan real como la tierra que pisamos. El único que no formará parte de ello eres tú y tu molesto hijo. Exclamó Obito con rabia. ¿De verdad crees que la verdadera Rin te amará después de todo lo que has hecho? Si te viera aquí hoy, te odiaría por esto. Exclamó Minato, mientras Obito se enfurecía aún más. Cállate. Cállate. No lo entiendes. Todavía tienes a tu esposa, así que no sabes lo que significa perder a alguien a quien amas y no recuperarlo. No sabes lo que es el verdadero dolor hasta que no hayas recorrido mi camino. Exclamó Obito, mientras Minato negaba con la cabeza. Pero sí sé lo que significa perder a alguien, Obito. Sí sé lo que es el dolor. Morí salvando a mi hijo. Mi esposa murió salvando a mi hijo. Nada menos que de ti y del Kyuubi. Después, aquellos en quienes confié para criar y cuidar a mi hijo nos traicionaron. Lo convirtieron en el saco de boxeo de Konoha antes de matar a mi hijo prendiendo fuego a Naruto. Sí sé lo que es el dolor, Obito. Mi esposa sabe lo que es el dolor. Mi hijo sabe lo que es el dolor más que todos nosotros aquí. Lo único que tienes ahora mismo que los demás aquí no tienen, es la mentalidad de un niño mimado al que le niegan su juguete favorito después de que se lo quitaron. Eso es tan triste como patético, respondió Minato, mientras Obito mostraba una expresión de furia inconmensurable en su rostro. Shinra Tensei. Exclamó Obito con la mano levantada apuntando a Minato. Estilo de agua. Jutsu de cañón de agua. Exclamó Tobirama desde detrás de Obito justo cuando el Uchiha usó el poder del Rinnegan sabiendo que el hombre no podía usar su Sharingan al mismo tiempo. La bola de agua comprimida se disparó recta y certera a través del pecho de Obito. Al principio, Obito luchó por mantenerse en pie. Miró hacia abajo, al lugar donde había sentido el repentino dolor. El Uchiha sabía que podía usar el Izanagi para escapar de la muerte, como lo hizo al luchar contra Conan, pero la desventaja sería la pérdida de su Sharingan, la desaparición al ser atacado y la capacidad de teletransportarse mediante el Kamui. Por otro lado, Obito también sabía que, tras ser golpeado, no podría hacer nada más que caer y morir como cualquier otra persona a la que un proyectil letal le ha abierto el pecho. Izanagi, susurró Obito antes de reformarse un segundo después ileso, pero sin su ojo Sharingan. Una vez terminado esto, solo tendría que conseguir el otro de Kakashi para reemplazarlo. Tonto. Has alargado tu vida un poquito más. Todo para nada, comentó Minato mientras Obito fruncía el ceño.
Olvidaste, Sensei, tengo un reemplazo en espera. Si hay algo que Kakashi hizo bien, fue asegurarse de que no le pasara nada al ojo que le di, replicó Obito mientras Minato sonreía con sorna. Sí. Sobre eso. Visité Konoha hace poco y me encontré con otro alumno que no me salió bien. Ya no tiene ojo, respondió Minato, mientras Obito lo miraba horrorizado. ¿Qué? Exclamó Obito enfadado. Sí. Me suplicó que no lo destruyera. Claro que, como ese hombre no escuchó mi último deseo sobre la protección de mi hijo, no vi la necesidad de escucharlo a él tampoco, dijo Minato mientras recordaba aquella noche en que fue a buscar la sangre de Naruto para usarla como medio para revivirlo. Recuerdo, Konoha, noche en el hospital, Kakashi yacía en el suelo junto a Jiraiya. Ambos habían sido brutalmente golpeados por Minato, mientras Kushina se enfrentaba a Tsunade y los Anbu en el edificio. Tanto el maestro como el alumno del antiguo cuarto Hokage habían subestimado la implacable destreza en combate que éste poseía. Sinceramente, no esperaban que Minato tuviera la fuerza ni la convicción para enfrentarse a ambos, dada su historia con ellos. Jiraiya y Kakashi estaban equivocados en ese sentido. ¿Sorprendido? No deberías estarlo, teniendo en cuenta que sé lo que hicieron ustedes dos idiotas con la crianza de mi hijo. O mejor dicho, su falta de crianza, dijo Minato antes de propinarle a Jiraiya una brutal patada en las costillas. Sensei, tiene que entender. La aldea, necesitar, respondió Kakashi, pero Minato lo silenció con una mirada fulminante. No te atrevas a llamarme Sensei. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. Ni por un momento creas que no me enteré de tu tiempo entrenando al chico Uchiha. Mientras tanto, dejabas a mi hijo en manos de alguien que prefería apuñalarlo por la espalda o sabotear su entrenamiento. ¿Abandonaste a mi hijo cuando fue atacado por turbas o los ayudaste cuando casi logra escapar de esos tontos? Llegabas tarde a tu equipo de protección durante horas, lo que permitía que las turbas se reunieran fácilmente e intentaran hacerle daño. Me traicionaste, Kakashi. No tolero traidores a mi familia, respondió Minato mientras Kakashi luchaba por alejarse de él. Minato-sensei, no lo entiendes. Era necesario. La profecía que Jiraiya-sama le contó al tercer Hokage podría haber acabado con el mundo. O haberlo cambiado, haciendo que la aldea no fuera la más fuerte. Había que controlar a tu hijo. Suplicó Kakashi mientras Minato fruncía aún más el ceño. ¿Esa es tu excusa? ¿Esa maldita profecía que habla de cambiar el mundo o acabar con él? ¿Acaso no odiabas a mi hijo por el zorro que sostenía? Sé que sí. Odiabas a mi hijo por el Kyuubi. Naruto me lo contó y tuve el placer de escuchar a varios Anbu de la raíz de Danzo confesar lo que sabían sobre tus acciones pasadas una vez que mi hijo terminó con ellos. Al menos podrías mirarme a los ojos y darme una respuesta honesta. Por una vez en tu miserable vida, dame una respuesta honesta sobre por qué le hiciste lo que le hiciste a mi hijo. Exclamó Minato mientras Kakashi se enfurecía y miraba fijamente al hombre con quien una vez tuvo el honor de aprender. Está bien. Lo admito. Yo lo odiaba. Odiaba a Naruto. El Biju sellado dentro de él los alejó de mí, a ti y a Kushina. Ustedes dos eran la única familia que sentía que me quedaba después de la muerte de mis padres. Luego el zorro atacó, ocurrió el sellado, y ahora ustedes dos están muertos, con Naruto como el único recuerdo de aquel horrible momento. Cada día que ese chico vivió fue un insulto a Konoha. Un insulto a los que murieron. Un insulto a ti y a Kushina. Si no hubiera sido concebido, y mucho menos nacido, Kushina no habría estado en una posición tan vulnerable y el zorro jamás se habría liberado, respondió Kakashi mientras Minato negaba con la cabeza. Tu padre fue un gran hombre, Kakashi. ¿Sabes por qué fue un gran hombre? Preguntó Minato de repente. No. Además, nadie en Konoha lo considera uno. ¿Y por qué lo mencionas? Preguntó Kakashi mientras Minato fruncía aún más el ceño. Porque conocía el valor de la lealtad y la amistad. Lo que significaba ser un compañero. Konoha fue tonta al tratarlo como basura por sus acciones en esa misión donde salvó la vida de sus compañeros Shinobi a costa de la misión. ¿Sabes por qué, Kakashi? Preguntó Minato mientras Kakashi negaba con la cabeza. Porque abandonar a tus amigos te convierte en algo peor que la basura, respondió Kakashi mientras Minato asentía. Muy bien. Eso sí lo recuerdas. Pero la razón por la que respeto a tu padre es porque él sabía, al igual que yo, que las misiones para los Shinobi van y vienen. Son temporales. La amistad, la lealtad a los demás y ser un compañero dispuesto a luchar a tu lado hasta el final no lo son. No tienen precio. ¿Me entiendes, Kakashi?
La amistad entre las personas, especialmente para los shinobi que salen al mundo y a veces cometen actos malvados en nombre del bien, puede considerarse tan valiosa como el oro. De hecho, preferiría luchar junto a un pequeño grupo de shinobi débiles pero leales de una aldea menor, que enfrentarme a un ejército de tontos fuertes pero traicioneros como los de Konoha. Porque de ambos bandos, sé que los primeros me cubrirán las espaldas en caso de necesidad, mientras que los segundos me apuñalarían por la espalda en un instante si el enemigo me lo propusiera, respondió Minato mientras Kakashi lo miraba fijamente. Debería haber elegido él la misión, replicó finalmente Kakashi. ¿Y qué? ¿Dejar morir a sus compañeros? ¿Sabes que gracias a que eligió salvar a esos ingratos, los shinobi de su unidad pudieron establecerse, formar una familia y tener hijos? Para que las filas de Konoha se engrosaran con futuros ninjas prominentes que defenderían Konoha y la mantendrían fuerte a largo plazo? Preguntó Minato, mientras Kakashi apartaba la mirada. Sí, susurró Kakashi, pero Minato lo oyó igualmente. Admito que la misión en la que participó pudo haber sido importante, Kakashi, pero no del tipo fin del mundo. Deberías haber intentado ayudar a tu padre, pero elegiste no hacerlo por miedo a ser marginado y, en última instancia, odiado por el público en general. Como le ha sucedido a mi pobre hijo desde el principio de su vida por ser un Jinchuriki. La única diferencia es que, mientras mi hijo aguantó los golpes y siguió adelante, tú te habrías rendido en la primera semana, susurró Minato antes de que su rostro se llenara de ira y agarrara el rostro enmascarado de Kakashi, arrancándole la cinta de la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kakashi con temor. ¿No es obvio? Te voy a quitar el Sharingan, respondió Minato antes de sacar un kunai para realizar la cirugía al hombre que tenía debajo. ¡No! No lo hagas. Por favor, Minato-sensei. Obito me dio este ojo. Es todo lo que queda de él y de Rin. Suplicó Kakashi y luchó por defenderse, pero el Jounin estaba demasiado débil para hacer nada. Renunciaste al derecho a tener este ojo y a su amistad hace mucho tiempo, respondió Minato antes de inmovilizar a Kakashi. Por favor, Minato-sensei. Lo siento. De verdad. Gimió Kakashi mientras los ojos de Minato se endurecían y el Jounin juraría haber visto un extraño fuego danzando en el fondo de los ojos del antiguo Kage. Soy nuevo en esto de la cirugía, Kakashi. Así que recuerda, puede que sientas alguna molestia momentánea, dijo Minato antes de comenzar su primera operación quirúrgica en su antiguo alumno. Fin del flashback. ¡No! Gritó Obito sabiendo que había perdido su poder y todo por culpa de su antiguo sensei. Sí, Obito. Ahora tienes el poder de atravesar esta dimensión y teletransportarte a donde quieras. Ni siquiera tu Izanagi, que aprendiste a usar gracias a la sangre Senju que Madara te implantó, mezclada con la Uchiha que corre por tus venas. La próxima vez que te ataquen, solo te sobrevendrá la muerte, respondió Minato antes de sacar uno de sus característicos kunai de 3 puntas. No me matarás. Soy tu alumno. Prácticamente soy tu hijo adoptivo. Declaró Obito mientras se preparaba para usar el Rinnegan cuando Minato hiciera su movimiento. Estás olvidando una cosa, Obito, comentó Minato mientras Obito fruncía el ceño. ¿Y qué es eso? Preguntó Obito mientras Minato sonreía con picardía. No soy tu único oponente. ¿Y él está ahora mismo en tu nuevo punto ciego? Respondió Minato antes de que Obito se girara y viera a Tobirama allí, dentro de su guardia, para golpear a Uchiha directamente en la cara. El clan Uchiha en su conjunto nunca aprendió a ser consciente de su entorno. Siempre usaban sus ojos para contrarrestar esa debilidad en particular, dijo Tobirama mientras Obito levantaba su mano derecha. Shinra-tena. Exclamó Obito, pero el kunai de 3 puntas que Minato había tenido en su mano ahora le atravesaba la suya. Antes de que el antiguo Yondaime Hokage se interpusiera frente a él con otro kunai en la mano, apuñaló a Obito en el ojo que le quedaba, clavándoselo en el cerebro. Adiós, Obito. Quizás, solo quizás, si le ruegas a Rin con suficiente insistencia cuando estés en el más allá, te perdone por tu estupidez. Pero no te hagas ilusiones, comentó Minato, mientras hundía el kunai más profundamente en el cráneo de su antiguo alumno, y para asegurarse de que funcionara, le rompió el cuello al Uchiha. Un Uchiha menos, comentó Tobirama mientras Minato quemaba el cuerpo antes de que ambos miraran a los demás y vieran que Sasuke estaba ahora en el suelo tras haber sido golpeado hasta casi morir. Solo falta uno, concluyó Minato antes de que se acercaran a Hashirama y Mito. Madara tenía mucha más resistencia que este. Incluso cuando nos unimos contra él y el Kyuubi.
Lo único que su descendiente tiene más que él es la oscuridad en su ser, producto del odio que todos los Uchiha albergan en sus corazones. Incluso ahora, este estúpido chico sigue lleno de él, comentó Mito mientras veía que Sasuke había escupido sangre y los miraba con furia. Escorias en Uzumaki. Deberían ser exterminados. Hasta el último niño, sin piedad alguna. El mundo estaba destinado a ser gobernado por el clan Uchiha. Los verdaderos herederos del sabio de los 6 caminos. Exclamó Sasuke desafiante. Tu clan quería gobernar mediante el poder y solo el poder. Tiranía. Opresión. Esclavizarías al mundo entero y reducirías a cenizas todo lo que no pudieras tener. Tomas lo que quieres y matas o destruyes lo que no puedes arrebatar a los demás, replicó Hashirama mientras Sasuke lo miraba con desprecio. ¿Y qué hay del perdedor al que sigues ahora? ¿Qué tienen de diferente sus intenciones en comparación con las mías? Preguntó Sasuke antes de ver a Minato de pie frente a él. La diferencia, Sasuke, es que mi hijo traerá orden y paz a través de su gobierno sobre los países elementales. Tú solo causarías más dolor y sufrimiento al mundo en general para mantenerte en el poder. Matarías a tus propios hijos si eso significara tu supervivencia, respondió Minato mientras Sasuke luchaba por moverse. Haces que parezca que matar a alguien de mi propia sangre es un crimen. Pero no lo es. Ni para mí ni para el clan Uchiha. El poder es lo único que importa. Con poder, puedo decidir quién vive y quién muere. Con poder, me convierto en Kami en todas las cosas y decido quién tiene derecho a vivir en mi mundo, respondió Sasuke con locura en la mirada. Un mundo de muerte. ¿Quieres vivir en un mundo donde nada crece y todo se reduce a cenizas? Comentó Mito mientras Sasuke reía a pesar de que su cuerpo se estaba muriendo a sus pies. Odio el mundo. Está lleno de gente que no es de sangre Uchiha. Gente que se cree superior a mi clan. Que a mí. El mundo debe arder y la mayoría de sus habitantes deben morir para que el resto recuerde la grandeza del clan Uchiha. Mi grandeza. Exclamó Sasuke, convencido de que el mundo le pertenecía y que podía destruir, si no esclavizar, todo lo que le placiera. Aunque solo fuera para matar todo lo que quedara y que reclamara para sí mismo tras la destrucción inicial. Y por eso no eres apartamento para gobernar. Nadie quiere gobernar sobre los muertos y los cadáveres que dejó un idiota como tú, comentó Minato antes de pisotear con fuerza la cara de Sasuke y convertir su cerebro en papilla junto con el Sharingan. El clan Uchiha estaba oficialmente extinto. Torre Uzu parecías preocupado, viejo. ¿Por qué? Preguntó Naruto mientras se giraba para mirar al hombre que ahora fruncía el ceño, que era el antiguo tercer Hokage. ¿Sabes por qué, Naruto? ¿O debería empezar a llamarte Sauron? Replicó Hiruzen. Puedes llamarme como quieras. Ya no me importa. Soy ambas cosas. Y a la vez ninguna. Además, ¿qué te importa mi nombre? Nunca te importé hasta hoy. ¿Por qué empezar ahora? Desafió Naruto mientras la mano de Hiruzen se crispaba, deseosa de realizar un jutsu mortal para aniquilar el cuerpo del joven. No. Quiero que mueras y que te quedes muerto, respondió Hiruzen con enojo. Parece que aún no te das cuenta de que tu ira hacia mí y hacia Kurama ha sido, por defecto, injustificada. Ninguno de nosotros mató a tu esposa esa noche. Fue Uchiha Obito, respondió Naruto, ya que conocía la verdad sobre aquella noche gracias a Kurama y a sus padres. Tu concepción, tu propio embarazo, fue lo que permitió a Obito jugar sus cartas y arrebatarme lo que amaba. Declaró Hiruzen con enojo, aunque negando parcialmente las afirmaciones de Naruto. Por favor. Obito habría intentado algo independientemente de si mi madre estaba embarazada o no. Además, a ti no te importa que tu esposa haya muerto desde ese momento. Es solo una excusa para odiarme. Estás furioso porque todos los planes, intrigas y complots de Konoha para dominar los países elementales te han explotado en la cara. Incluso después de tu muerte. Replicó Naruto, mientras Hiruzen se enfurecía aún más porque sus palabras eran ciertas. Konoha está destinada a ser la más fuerte. Todas las demás aldeas deberían ser eliminadas o sometidas a la fuerza y rendirnos tributo. Estuvimos a punto de lograrlo. Iba a ser nombrado miembro del Consejo Asesor Shinobi después de que Minato se convirtiera en Hokage. Podría haberlo influenciado para que hiciera lo que debía hacerse, pero el tonto se hizo el héroe y murió en la flor de la vida. Me quedé para llenar el vacío y continuar con el plan, respondió Hiruzen, mientras Naruto soltaba una risa cruel. Un poco difícil de hacer cuando tus antiguos partidarios como Omura, Koharu y Danzo no ven la necesidad real de apoyarte en cada decisión que tomas. Especialmente cuando podrían lograrlo usando sus propios medios.
Además, el hecho de que Orochimaru ya no estuviera de tu lado cuando más lo necesitabas tampoco te ayudó mucho. Yo iba a ser tu as bajo la manga, ¿no? Una vez moldeado adecuadamente para ser el arma sumisa de la aldea, tendrías mi lealtad para cumplir tu voluntad incluso después de tu muerte. Ser como Yagura, el Mizukage, con la excepción de que yo no estaba matando a los usuarios de linajes, y mi razón para comenzar una guerra era unir al mundo bajo la bandera de Konoha para traer orden. Un orden donde todos los que no fueran de Konoha fueran esclavos míos y, sin embargo, yo era esclavo de aquellos que me pusieron en el poder. Es decir, Omura, Koharu, Danzo y todos sus sucesores en sus creencias sobre cómo yo y los como yo debíamos ser controlados por ellos debido a ser un Jinchuriki, concluyó Naruto. Frunció el ceño antes de volverse para mirar al enfadado ex tercero Kage y vio que los ojos del hombre ardían con aún más odio. La verdad, en efecto, dolía más cuando salía a la luz y se revelaba públicamente. Ese era tu propósito, Naruto. Deberías haberlo aceptado con la dignidad y el honor que merece. Dijo Hiruzen mientras Naruto se giraba por completo y se acercaba a él para mirarlo directamente a los ojos. ¿Lo harías tú en mi lugar? Preguntó Naruto, mientras Hiruzen permanecía en silencio sobre el asunto, y para el Uzumaki era evidente que el hombre se negaba a responder con la poca voluntad que le quedaba en su cuerpo. Naruto no tenía intención de aceptar ese silencio como respuesta. Quería escuchar la verdad de boca del propio Hiruzen. Mediante el anillo de poder, Naruto desató su voluntad sobre el antiguo Hokage, provocando que éste gritara de dolor, cayera de rodillas y se encontrara con la furia ardiente en los ojos del ahora enfurecido Uzumaki. Una poderosa orden, que lo consumía todo, entró en la mente de Hiruzen, consumiendo cualquier atisbo de libre albedrío que le quedara, y se vio obligado a obedecer a pesar de su débil resistencia. Respóndeme. Respóndeme ahora. No. No lo haría en tu lugar. Me habría defendido. ¿Estás contento ahora? Gritó Hiruzen antes de ser lanzado contra una pared por una fuerza invisible y solo pudo sentir dolor por la acción. Hipócrita. Eso es lo que eres, Hiruzen. No el Kami no Shinobi. Eres el Kami no hipócrita. Ni siquiera eres un verdadero creyente de tu propia maldita causa y creencia sobre cómo se debe tratar a todos los Jinchuriki. Aunque ya no importa, puesto que no quedan Jinchuriki en este mundo, así que el asunto está prácticamente zanjado, comentó Naruto mientras Hiruzen caía al suelo y luchaba por moverse. Pagarás caro por esto, Naruto. No tienes derecho a ejercer tanto poder sobre los demás Biju. Tu propósito en la vida es ser el arma de Konoha. No el portador de armas. Declaró Hiruzen antes de que Naruto lo agarrara del rostro. Naruto llevaba un guantelete de hierro en la mano derecha y el anillo del poder brillaba como el sol. Basta. Estoy harto de tus palabras y excusas respecto a mis acciones cuando las tuyas no son mejores. Intentaste convertirme en tu arma personal y fracasaste miserablemente. Ahora yo soy el portador del arma y tú eres el arma que elijo usar contra mis enemigos. Me obedecerás hasta el fin de los tiempos, Sarutobi Hiruzen. Me obedecerás y matarás a mis enemigos. ¿Me entiendes? Gritó Naruto con su poder brotando de su interior y todo lo que Hiruzen pudo hacer fue arrodillarse en su posición actual y soportarlo mientras su propio ser sentía que era consumido extrañamente, por fuego. Yo entiendo, maestro, susurró Hiruzen con la mirada perdida por un segundo ante la orden que se le grababa en la mente y que debía obedecer sin cuestionar, a menos que su maestro planeara cambiar algo. Bien. Porque mis espías me han informado de los planes de Danzo para impedirme traer una nueva era a este mundo. Con Akatsuki muerto, la noticia debería manifestarse pronto antes de la cumbre de los Kage, y sin duda la usará para convencerlos de que luchen contra mí. Suna y Kiri estarán fuera, ya que Gaara no lastimará a un viejo amigo como yo mientras Kiri intenta volver a ser fuerte. Su guerra civil de linaje ha dejado mucho daño a su aldea en términos de fuerza militar y reputación para conseguir clientes. Dejando a Kumo e Iwa para aliarse con Konoha para detenerme. El Tsuchikage está envejeciendo, pero creo que el hombre sigue siendo el indeciso que todos dicen que fue en vida. A pesar de mi padre, no arriesgará a su shinobi contra mi clan, y cuando la noticia de que mi padre junto con los demás regresan, puede que encuentre un aliado adecuado contra Konoha, por extraño que parezca. En cuanto a Kumo, estarán más inclinados a estar de acuerdo, ya que sin duda querrán al menos 2 de los Biju de vuelta en su poder, y quizás también algunos miembros de mi clan Uzumaki. Si a eso le sumamos que mis espías informan que el Raikage está buscando a mi esposa en secreto por su linaje y el potencial que mi hijo hereda de ambos, las cosas empeoran.
Por suerte, tengo un plan para destruir cualquier alianza que Danzo pudiera formar, y tú, Sarutobi Hiruzen, serás clave en ello, dijo Naruto antes de soltar el rostro de Hiruzen de su mano. ¿Qué deseas de mí, mi señor? ¿Cuál es tu mandato? Preguntó Hiruzen en un estado de sumisión casi hipnótica. Sencillamente, viejo, tienes trabajo que hacer. Respondió Naruto con los ojos ardiendo de poder a su disposición. Oh, sí. Había mucho trabajo por hacer. No solo para evitar que Hiruzen irrumpiera en la cumbre de los Kages, sino también para traer de vuelta a Hinata y a su hijo a Uzu, donde podrían ser una familia de nuevo. Naruto se aseguraría de que volvieran a estar juntos y traería la paz al mundo bajo su mandato. Él sería el emperador, su esposa la emperatriz y su único hijo el heredero de un imperio que perduraría hasta el fin del mundo. Sería glorioso.